Esto pues ya lo habíamos visto, es nada más para tomar como referencia por dónde andábamos, ¿verdad? Porque ya está grabando. Bien, si regreso un poquito, a ver qué. Ay. Bueno. Según aquí, ahí está. Voy a dejar ahorita por un momento otra vez. Para que vuelva a entrar, creo que hay un problemita. Bueno, espero que ahora sí. Y creo que estaba en este. Compartir. Bien. Entonces, como haciendo referencia para que veamos dónde estábamos, empezamos a trabajar algo sobre áreas. Esta ya lo están viendo, ya lo habíamos expresado, expuesto. Llegamos a una fórmula de momento de inercia donde primero lo vimos como área, luego ya lo pasamos de acuerdo a las fórmulas que vimos en estática y lo llevamos a momento de inercia de masa. Ahí van las... Ahí está. Esta formulita ya la hicimos, fue la deducción. Trabajamos luego un triángulo, ¿sí? Esto lo vimos, ya lo tienen en la sesión pasada. Llegamos a esta fórmula, finalmente está el polar, y fue de un triángulo. Entonces nos queda una formulita para esta, un sexto de mh cuadrada para momento respecto al eje X, y con respecto al eje Y, un medio de masa b cuadrada. Y aquí les comentaba de que como la masa está más cerca aquí, el momento de inercia es menor. Como la masa aquí está más alejada, ¿sí? No es lo mismo dividir entre 6 que entre 2. Además, las dimensiones de h y de b pueden ser muy diferentes. Bien. Y ya el polar respecto al eje z, ya nos resultó de esta forma. Estas las encuentran en los libros, pero es momento de inercia de masa, no de área, ¿eh? Para que no se vayan a confundir y usar la que no es la que no corresponde. Bueno, hasta ahí creo que llegamos. Se hizo por ahí de un cilindro, pero ese luego lo voy a volver a reforzar. Seguimos con áreas ahorita, para que vayan ligando bien las ideas. A ver, aquí hay un problemita. Ahí está. Ahí está ya. Bien. Si me siguen, que no haya problema de imagen, si me siguen, ¿sí siguen viendo las imágenes, jóvenes? ¿Alguien que me confirme? Sí, que se está viendo. Ah, bueno. Sí, que se ve. Sí, anda un poquito lenta para entrar las imágenes, pero ahí voy. Bueno, ahora sí nos pasamos. Primero fue triángulo. Ahora es cálculo del momento de inercia de una placa homogénea con respecto al eje Y indicado. ¿Sí? El eje X, perdón, Y. Bien, al decir homogéneo significa que el material es el mismo, que el espesor de la, en este caso, como es área, espesor es constante y la densidad constante. Eso es lo que significa el decirle que es homogéneo, ¿sí? Bien. Para ello, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cuando vayan a presentar una sección como esta, depende de qué eje de referencia. Por ejemplo, aquí
un eje que pasa por la mitad de la sección, en este caso rectangular, el eje Y. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Generar una diferencial de área en cualquiera de los dos lados, pero bueno, generalmente lo hacemos a la derecha. ¿A qué distancia respecto del eje? Una distancia X, cualquiera. Esta franja puede moverse, así como lo estoy haciendo con el puntero, cercano o muy lejano al eje. Procuramos aquí para tener una, pues aquí dividir entre 2, está dividido entre 2, así nos los indicaron. O se propone así, que sea entre 2, claro que si lo muevo más, 1/3 y el otro 2/3, pues cambiará pues. Pero bueno, aquí lo estamos viendo a la mitad, partido en 2 la sección. Menos B sobre 2 a B sobre 2. Como aquí pusimos el eje, a la izquierda será negativo, a la derecha será positivo. Bien, porque todo eso cuenta. Entonces ese es el bosquejo. ¿Cómo preparo mi información para que yo genere las integrales que vamos a usar? Solución. Necesito una diferencial de área. ¿Por qué? Porque ya se vio que como es una sección homogénea, pues puedo hablar de área en lugar de volumen, en lugar de masa. Bien. Entonces encontramos aquí que esta pequeña área tiene una base de X y una altura total A. Y por eso diferencial de área es A de X. Y su espesor, pues es T, que lo podemos llamar espesor de la placa, constante. Bien, como necesito volumen, pues va a ser área por espesor. Ahí entró la T. Por lo tanto, el diferencial de masa, ahora entra la densidad. Densidad por volumen me da diferencial de masa. Y ya quedó entonces la diferencial de masa en todas las variables. Bien. Entonces quedó en función de densidad, de espesor, de la altura y del ancho o la base de la franquita. Esa es la diferencial de masa. Si quiero tener toda la masa, integro y nos fijamos. Se dijo que ρ es constante. Se dijo que T es constante y este es un dato. ¿Sí? Una A que cuando valga 40, 50, etcétera, ¿no? Y de X es la variable. Si hago cada vez más ancha la franja, mayor área y así hasta barrer toda el área que tengo aquí, que cubra toda. Bueno, entonces ya salieron las constantes y nada más nos quedó diferencial de X. Con sus límites, como habíamos dicho, de negativo a positivo. De tal manera que continuamos aquí, pues al hacer la de X, me genera la X de aquí. Con sus límites y continuamos. ¿Quién vamos a sustituir? Nada más la X. Límite superior menos límite inferior. Ahí está. Al hacer esto, me genera pues ya la masa. Es decir, aquí ya quedó B. ¿Sí? B se suma con esto. 1/2 de B más 1/2 de B, pues ya quedó B completo. Y esa es la masa total de la sección. Ahí está ya. Sabemos que el momento de inercia es igual a la distancia al cuadrado por diferencial de masa. Bueno, colocamos la X, en este caso al cuadrado, la diferencial de masa que quedó como ρ a diferencial de X, que es lo que tengo aquí. Sacamos las, bueno, aquí pues son los mismos límites, ya aquí se me pasó, pero son los mismos, ¿verdad? Aquí aparecieron. ρ a constante,
Al integrar aquí se genera una X y se vuelve X cúbica sobre 3. Sus límites, simplificamos y tenemos el momento de inercia y 1/12 de la masa por velocidad, perdón, por v cuadrada. ¿Sí? Eso es lo que finalmente obtuvimos. Cuando sea este el caso, esta es la fórmula. Acordarse nada más cómo se dedujo y si coincide, ya no hacemos todo el procedimiento. Pero siempre y cuando se trate de placa homogénea, de material, o sea, que sea homogénea, pues lo que dije al principio. Y esta es la fórmula. Claro que si modifico la referencia, esta ya no aplica. Vamos a suponer que este eje yo lo pusiera por acá, entonces ya usamos el teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Cuando ya está fuera de la sección. Ahí quedó el momento de inercia, como decía, respecto del eje Y. Ahí concluyó el problema. Si no hay duda, continúo con... Como pueden ver, es algo muy sencillo cuando lo hemos entendido. La integración de pues generalmente no son complejas. Continúo entonces para que sigamos avanzando. Aquí, por ejemplo, ya tenemos también una placa. Aquí pueden observar, este es el espesor que me refería hace un ratito. Bien. Ahora resulta que la base es A y la altura es B. Eso no importa la literal, ¿verdad? Puedo llamarle C, D, bueno. La cuestión es de que lo relacionemos bien los lados. Dice el problema, o en este caso, la placa rectangular de lados A y B, como están aquí en la figura. Se obtienen los siguientes momentos de inercia de masa con respecto a los ejes que pasa por el centro de gravedad de la placa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí como es homogénea, se divide en dos partes iguales. Ahí pasa su centro de masa. Aquí, allí pasa también. Y de manera perpendicular aquí, en el, digamos, C', en el eje C'. Bien. Esas son las referencias. Bien, ahora vamos a aprovechar lo que ya sabemos. El momento de inercia respecto a un eje A', es decir, revisemos quién es A'. Este es A', este es A, ¿sí? Por si no lo distinguen, voy a ver si algo más grandecita. Ahí está, también. Bueno, entonces aquí está A', este es el eje A'. Aquí está. Y de masa es. Bueno. Ese es igual a ρ t y el momento de inercia respecto al eje, pero de área, dice aquí. Vean, aquí dice momento de inercia de área a lo largo del eje A'. Y aquí lo único que le vamos a hacer es que le aumentamos ρ y t. ¿Sí? Y ρ, t, aquí lo tenemos. 1/12 de A cúbica D es lo que teníamos al principio, por ejemplo, en el de aquí el que hicimos hace un momentito nos quedó, aquí es 1/12, nada más que aquí ya es convertido en masa, ¿sí? Aquí sí, porque aquí ya hicimos esto. Si quito ρ, ρ y t, y aquí está el 12avo, es lo que tenemos aquí en esta, en la que estamos ahorita revisando. 1/12 de AB cúbica, ese es de área. ¿Sí? Vean quién es la altura aquí.
Aquí lo tomamos, como este es el eje de referencia, la placa se toma como altura el sentido de A. Es el que está elevado al cubo. ¿Sí? Y B es como la base. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo referenciamos con la primerita, con esta. Con esta, ¿cómo quedó? Por acá, aquí está. Aquí era B cúbica. Claro que aquí como ya transformamos, aquí está. Si quitamos ρ y t, ¿quién queda? AB cúbica, ¿sí? Esa es la formulita a la que me estoy refiriendo allá en la otra figura. Pero un doceavo de AB cúbica es momento de inercia del área. ¿Sí? Bien. Y se observan quién es la altura aquí. ¿Sí? Aquí nos quedó pues como esto, como aquí como altura. Es lo que tenemos allá en la otra sección. Pues, aquí lo que estamos haciendo es relacionar. ¿Sí? La altura es allá como está cambiado, como le dije. En la figura anterior aquí era A y aquí era B. Bueno, pero eso no importa, les decía, lo importante es que aquí es un doceavo de la base por la altura al cubo. Eso es lo que tenemos que aprender cuando es área. ¿Sí? Para que no importa la literal que tenga, sino que es un doceavo de la base por la altura al cubo. Acordarse de eso. Y ya es lo que yo les decía. Si aquí es A, si es C, si es D, si es cualquier literal, inmediatamente ustedes la pueden sustituir, ¿verdad? Y entonces aquí ya al multiplicarlo por espesor y por ρ, ya lo llevamos a momento de inercia de masa. ¿Sí? Entonces aquí esto lo podemos transformar pues un doceavo y ya sustituir la masa. Aquí lo vamos a tener. Bueno, pero estamos partiendo pues de las opciones que hay. Si nos vamos ahora, cambiamos el eje. Ahora me interesa respecto del eje B'. Su momento de inercia de masa es igual al momento de inercia de BB' de área. ¿Quién va a ser? Un doceavo de AB cúbica. Vean quién cambió. ¿Sí? Si es ahora respecto a BB', ahora la altura es B. Esta. Entonces cambió el sentido. La literal más bien que está elevada al cubo. ¿De acuerdo? Bien. Pero no lo necesitamos así. Como se trata de placa homogénea, entonces su volumen es ABT. Es base por altura, por espesor, volumen. Por lo tanto, su masa es agregarle la densidad. ρ ABT. Entonces se puede escribir el momento de inercia de masa como se indica. No lo quiero así, sino tal como lo hemos hecho. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Vemos que la masa es ρ ABT. Aquí está, ρ. Le quitamos esta A, traemos una A para acá. ¿Sí? Luego el espesor. ¿Sí? Y esta ya quedará al cuadrado. Le quitamos y ya se convirtió en momento de inercia de masa. Es lo mismo, pero aquí está más simplificado. Esto es lo que encuentran en los libros, esta fórmula. Hacemos lo mismo para EB'.
1/2 de la masa por b cuadrada. Hicimos la misma simplificación aquí, sustituimos la masa. Y para el momento de inercia polar, ICC', vean el eje cómo es. Aquí pasa CC', es perpendicular a la placa. Cuando es perpendicular, podemos sacarlo así como decíamos, es la suma de los momentos respecto a los ejes, en este caso BB' y AA'. Es lo que tenemos aquí. Que al sustituirla, esta más esta, o bien, aquí estas dos que ya están simplificadas, esta más esta, y simplificadas, me da esto finalmente. Es decir, este aquí está, este está aquí, y simplifico. Una fórmula más que van a encontrar en los libros, donde se calculan los momentos de inercia de masa. Recomendación: fíjense en la referencia respecto a qué eje, ¿sí? Si es base, si es por el centro, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo estamos sacando respecto del centro y de manera perpendicular. ¿Qué podemos observar? Que el momento de inercia, por ejemplo, respecto a este eje, es mucho mayor que cualquiera de los dos ejes que pasan de manera a lo largo de la misma sección, mientras que esta pasa de manera perpendicular. Hagamos de cuenta que esta es una placa de acero muy grande, un portón, y que le coloco aquí una barra. Sin duda, para poderlo mover a través de esta barra, me va a costar mucho trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su masa está muy lejana respecto de donde donde estoy apoyando. Pero si coloco esa barra en lugar de perpendicular, lo coloco aquí, entonces va a bajar muchísimo la cantidad de momento de inercia que está provocando la placa. ¿Sí? A eso me refiero y la importancia que tiene. Vamos a suponer que esta placa ustedes lo van a sostener cuando hagan alguna obra por allí muy pesada. Y ahora hay que diseñar, por ejemplo, aquí las columnas o las vigas. Pues en esta parte, pues no va a ser mucho el momento de inercia. Pero si dijera, no, que haya una barra de tal longitud y que allí se apoye esta placa, ahí van a encontrar que el momento de inercia es muy mayor, y cuidado con los cálculos. Si me equivoco digamos, de análisis, ya se echó a perder porque la placa se va a caer. El elemento no lo voy a diseñar bien y no se va a poder, sin duda, sostener. ¿De acuerdo? Esa es la importancia que tiene estas fórmulas, que les van a ayudar en el diseño de estructuras más adelante. Pero bueno, estas son las bases. Bien, si no hay duda, continúo con otro ejercicio. Ahorita estamos en esta etapa. Ahora tenemos aquí una sección circular, porque la forma tiene mucho que ver para el momento de inercia. En el caso de una placa circular se procede de la siguiente forma. Bueno, aquí pues tenemos el momento de inercia de la masa, es igual y otra vez al momento de inercia que es ρt, y el momento de inercia del área de la sección circular. Esta ya la jalé directamente. Si van a un libro van a encontrar que el momento de inercia del área circular
es un cuarto de pi r cuarta. ¿Sí? Esta deducida, obviamente, esta la encuentran en cualquier libro de estática, la deducción, y en las tablas. Bueno, ¿qué hicimos aquí? Agregarle ρ y t para que ya se convierta en momento de inercia de masa, que es lo que yo necesito. Y otra vez, como m es igual a ρ, t, pi, r cuadrada. Es decir, en este caso, pi r cuadrada, que es área, t, que es espesor, y ρ, densidad. Eso es masa de toda la placa circular. Entonces, y aquí entonces el momento de inercia, aquí aprovechamos algo. Como es circular, el momento de inercia respecto del eje vertical, que le estamos llamando AA', es igual al momento de inercia respecto del eje BB'. Esto aplica siempre y cuando el eje pase por el centroide de la placa. Entonces, esta línea pasa por el centroide, esta también, esta también. Si uno de estos ejes lo muevo, por ejemplo, aquí, estas fórmulas ya no aplican. ¿Ah? Bien. Entonces aprovechamos eso y podemos calcular nada más. Con una que calculemos es igual para la otra en cuanto eje AA' y BB'. Bien. Y entonces nos vamos para la primera. AA' es igual a ρ, de t, etcétera, ¿no? Lo que había explicado ahorita. Aquí lo que estamos haciendo es que esto lo estamos factorizando. Aquí está r cuarta que tengo aquí. Le quito aquí como un factor y ya lo dejamos así. ¿Esto qué es? Es masa. ¿Sí? Un cuarto lo jalo para acá y un cuarto de la masa r cuadrada. Esa es su fórmula de momento de inercia de masa cuando el eje pase por el centroide de la placa circular. Exactamente la misma fórmula para el otro eje. Me refiero a las que son diámetros. Muy diferente a la que pasa perpendicular, o sea, CC'. Para CC' es igual al momento de inercia del eje AA' más el de BB'. Aquí los tenemos los dos. Simplificamos y el de ICC' resultó como 1/2 de masa R cuadrada. Es mucho mayor esto. ¿Por qué? Porque aquí estamos dividiendo entre 2, aquí entre 4. Entonces quiere decir que al dividir entre 4 disminuye el momento. Y esas son las fórmulas que usamos para el momento de inercia cuando pase por los ejes. ¿Verdad? Bien. Un ejercicio más que si lo repasan o al verlo ya ahorita pues lo ven rápido, yo lo voy explicando por partes para... Bien, por si hubiera alguna duda. Bien, ahora tenemos otro caso, circular también. Si la placa mostrada tiene densidad de 8,000 kilogramos por metro cúbico de densidad y espesor de 10 milímetros, determinar su momento de inercia con respecto a un eje dirigido perpendicularmente a la página y que pase por el punto O. Bueno, aquí está el punto O, donde puse el puntero, está pequeñito, pero bueno, ya la diapositiva la van a ver. Aquí hay 125 milímetros. Aquí hay 250, es decir, hay un radio de 125 y el otro de 250. Este es un hueco. Bien, ¿qué hacer? Solución.
El momento de inercia de un disco con respecto a un eje centroidal perpendicular al plano del disco. Nos dijeron que salga de la hoja, así. Y nos quedó que ese momento de inercia es el que acabamos de deducir. 1/2 de la masa R cuadrada. Regreso a ver si no quitar esta. Ya está. Una disculpa. Bien. Ya no la calculamos. Ya la conozco siempre y cuando corresponda al problema que estoy resolviendo. Como corresponde, ya lo uso. Como el disco tiene un hueco circular en su centro, se puede aplicar la técnica de suma o resta de áreas, según sea el caso. Para el caso particular, restaremos el área del hueco. Aquí está. Tomamos todo el disco como si tuviera 250 milímetros. Y luego le restamos el hueco, el de 125 milímetros. El centro de masa del disco está a una distancia de 0.25 metros del punto origen. Entonces aplicamos la masa de aquí, D, le estamos llamando, pues sabemos que es igual a la densidad por volumen del disco. ¿Qué dato nos dieron? Que la densidad es de 8.000 kilogramos por metro cúbico. Aquí está. Hemos sustituido la densidad. ¿Cuál es el volumen de un disco? Es pi r cuadrada, que es área, y por espesor. ¿Cuánto nos dijeron de espesor? Por ahí, 10 milímetros. Por eso es 0.01 en metros. Tenemos que homogeneizar. ¿Por qué? Porque aquí hay metros cúbicos. Entonces las unidades tienen que estar en metros. Los 250 se convirtieron en 0.25. Al hacer operaciones, esto nos dio 15.71 kilogramos. Esa es la masa que tiene el disco, sin descontar el hueco. Ahora, aquí tenemos una fórmula. ¿Cuál? La del teorema de ejes paralelos. Entonces nos quedó que respecto de su centroide, 1/2 de la masa por R cuadrada, más la masa por distancia al cuadrado. Ese teorema es el que se dedujo al principio que empezamos el teorema de ejes paralelos. Bien, esa fórmula ya la tienen. Volvemos ahora a sustituir datos. La masa, 1/2 de la, como esta es la fórmula. La masa es 15.71 kilogramos. RD, estamos agarrando el disco grande. 0.25 al cuadrado, dice aquí, más la masa del mismo disco y por su distancia al cuadrado, 0.25, es decir, de aquí hasta donde está el punto, ¿cuánto hay? El puntito de referencia que nos dijeron, el punto O, es de aquí hasta acá. Esa es la D. Esta es la que estamos sustituyendo aquí, ¿verdad? Ahí queda grabado, como no está apuntado, pero ahí está. Bien. Hacemos operaciones y nos dio 1.473 kilogramos metro cuadrado. Estas son sus unidades del momento de inercia, ¿verdad? Cuando ya tenemos, en este caso, datos. Por ejemplo, habría que ver de qué material es, si es bronce, si es hierro, en fin.
esa densidad. Pero bueno, su dato era este. Ahora ya esto hicimos primero el disco grande. Este es su resultado. Si no hubiera el hueco, ya ahí tuviera ya terminado el problema. Ahora, ¿qué hago? Trabajo el hueco. Masa del hueco es igual a la densidad del hueco por el volumen del hueco. Densidad, volumen, y nos da que ese hueco es de 3.93 kilogramos. Usamos otra vez el teorema de ejes paralelos. 1/2 de la masa del hueco por radio del hueco al cuadrado más la masa de ese hueco por su distancia. ¿Sí? Bien. Y también, como coincide el centro de masa del hueco con el del disco grande, por eso tomamos aquí 0.25. Porque de acá para acá hay una D, ¿sí? Esa D es la de 0.25 hasta llegar al centro del hueco, ¿sí? Su radio es este nada más. Por eso aquí hay 0.125. Ese se refiere al radio. Y este 0.25 sale porque el mismo punto es de donde se está sacando la referencia, está en la misma D. Para el disco grande y el disco pequeño en este caso. Bueno, entonces hasta ahí vamos. Bien. Ya una vez hecho las operaciones, resulta de que es 0.276 kilogramos por metro cuadrado. ¿De quién? Del hueco. Y esta fue de el disco completo. El momento de inercia de placa con respecto al punto O, aquí es donde viene la resta. Momento de inercia del disco grande menos hueco. La resta aritmética y ahí está el resultado. Resultó de 1.20 kilogramos metro cuadrado el momento de inercia, pero respecto a este punto, jóvenes, no se vayan a confundir, sí lo estamos aplicando la formulita, pero acuérdense que aquí ya aplicamos el teorema de ejes paralelos. Es lo que teníamos que hacer. Entonces aquí, para este caso, sí usamos nada más lo que ya se conoce, cuando corresponde al centro de masa, y lo demás depende de la referencia de donde nos estén pidiendo el momento de inercia. Entonces aquí está el puntito de la referencia a donde nos dijeron que querían el momento de inercia. ¿De acuerdo? Bien. Así se calcula este tipo de problemas. Hay que tener cuidado en no confiarnos en relleno de fórmulas, sino usarlas adecuadamente, y las que no conozcan las tenemos que deducir. Vean, este ejercicio lo puse la clase pasada, pero bueno, no habíamos visto discos. Ahorita ya sabemos por dónde está vamos a ver si aquí había una, sí está, como lo vi en blanco. Bueno, regreso. Nada más para reforzar un poco lo que vimos ese día. Aquí ya es un volumen. Dice, el cilindro homogéneo de la figura A tiene una masa M, longitud L y radio R. Determinar su momento de inercia de masa respecto al eje X, Y y Z. Ahora sí ya tenemos más refuerzo para entender mejor la solución de este problema. Como ya se trata de un volumen, se dijo pues de que decidíamos generar un disco a una distancia Z, aquí está, del centro del cilindro, como está aquí indicado en la figura B. Ahora, la masa del elemento es igual al producto de la densidad por el volumen. Bueno,
Sabemos que pi r cuadrada es área, por diferencial de z es volumen, ¿sí? Y r cuadrada, ¿sí? Entonces, distancia y ρ, y eso me genera lo que vimos, que es la diferencial de masa. Entonces, el momento de inercia de masa, pues es respecto del eje X. Ahora sí, ¿de dónde salió esa formulita? De donde acabamos de ver cuando hablamos hace un momentito, de un disco. Esta formulita no la habíamos demostrado, ¿verdad? Si no, ese día ya la tomé directamente, pero no se había explicado de dónde venía. Ya está explicado ahora. Entonces, un doceavo de, otra vez, de densidad, que es lo que tengo aquí arriba, lo sustituyo, ahí está. ¿Qué es lo que hicimos? Sacar una diferencial de volumen. Tiene área, tiene espesor, ese pequeño disco. Bueno, integrando respecto al eje Z. Como este es el eje Z, hacia atrás será negativo, hacia adelante lo estamos tomando como positivo. ¿A dónde está colocado el eje Y y X? A la mitad lo estamos poniendo. Aquí lo dice. Sumando entonces de esta manera los momentos de inercia de masa de los elementos infinitesimales de disco que forman el cilindro, entonces de ahí resulta el momento de inercia de masa del cilindro respecto al eje Z. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una integral. Y su fórmula es, como ya vimos, integrar esto, aquí se convierte pues esto en r cuarta, una de z, y esto ya, al integrar aquí, r es constante, pi es constante, ρ es constante, un medio es constante. Al integrar aquí aparece una z, y esa z lo estamos integrando desde menos un medio de L hasta un medio de L. Allí resultó esa L completa. ¿Ya? Entonces, al escribir este resultado en función de la masa del cilindro, pues se simplifica. Aquí está. Como m es igual a ρ, pi r cuadrada L, entonces el momento de inercia ya lo convertimos a un medio de la masa r cuadrada. Ese es entonces el momento de inercia respecto del eje X, perdón, Z, un medio. Ahora, el momento de inercia de masa del elemento del disco con respecto al eje X', regresamos. ¿Quién es X'? Este, el que está alejadito ¿no? A una distancia Z del eje X. Y aquí está. Entonces, el momento de inercia respecto al eje X' es igual a un cuarto de diferencial de r cuadrada. Esa formulita la acabamos de ver. Cuando se dijo, bueno, pasa por el centro, el centroide en este caso del disco. Es la que acabamos de deducir. Es decir, acá, estas, ¿vean? Estas, ¿sí? Allá lo estamos aplicando. Esta parte. Entonces, la de en este caso, la de, era aquí un medio, hasta aquí, bayón, aquí. Delante, esa era la de esta. Entonces, ahora, usando el teorema de ejes paralelos para determinar el momento de inercia de masa del elemento respecto al eje X, ¿qué debo hacer
el eje X' está alejado del eje X. Usar el teorema de ejes paralelos. Y dice entonces que es igual al diferencial del momento de inercia respecto al eje X más z cuadrada diferencial de masa. Acuérdense que se dijo que hay una distancia z entre el eje X y el eje X'. Esa es la z. Sustituyendo un cuarto de rho pi r cuadrada diferencial de z r cuadrada. Es lo que tenemos de este primer término. Quedó por acá. Ya está. ¿Sí? Bien. Pero aquí lo estamos llevando por partes. Y más distancia y diferencial de masa, dice. Que el diferencial de masa es rho pi r diferencial de z. Integrando, ahora sí, para cubrir todo el cilindro, desde menos un medio hasta un medio, generamos esta integral. Sumamos estos términos, sacamos aquí el factor un cuarto, y este también es el que tenemos aquí. Integramos ambas partes y al sustituir la masa por sus términos para que simplifique. Lo estamos haciendo aquí, lo hacemos aquí y esta es la fórmula. Esta es la que van a encontrar el momento de inercia respecto al eje X, en este caso de un cilindro. Ya lo llevamos aquí. Ahora, habíamos comentado ese día, debido a la simetría, el momento de inercia respecto del eje X y el de Y son iguales. Y ya de aquí viene una conclusión de que si este cilindro fuera pero muy cortito, hay una simplificación. Su fórmula es la del disco. Y si este fuera sumamente muy largo, el cilindro, de tal manera que lo viéramos casi como una línea, su fórmula va a ser la de líneas, las que vimos al principio. ¿Sí? Eso sería entonces así vamos usando estas fórmulas. Y entonces hay que tener cuidado nada más en utilizar bien. ¿Cuándo? Depende de la referencia. Si es con en los ejes centroidales, las fórmulas están en las tablas. Si no están en los ejes centroidales, hay que usar el teorema de ejes paralelos. Si no pasa por ejemplo, así como el caso de este disco, que no pasó por ninguno de los ejes, sino en un extremo del disco. Vean cómo lo trabajamos. Fue diferente. Entonces, por eso, insisto mucho, no es relleno de fórmula lo que tenemos que aprender, es aprender a usar y utilizar bien las fórmulas para que no nos falle. Bueno, voy a cambiar de esta para que a ver qué más tenemos. Y regreso. Vamos a ver aquí otra vez. Y me muevo a ver si con la otra. Y ver qué tenemos aquí. Bien.
Aquí, por ejemplo, dice el momento de inercia, pues aquí ya es por integración. Vamos a ver. Vamos a ver primero esto. Por ejemplo, aquí hay un cilindro sólido, tiene un radio R, una altura H, y está hecho de un material que tiene una densidad que varía de su centro según. Dice que ρ es igual a K a R cuadrada, donde K y A son constantes, determinar la masa del cilindro y su momento de inercia con respecto al eje Z. Aquí, por ejemplo, tenemos una diferencial. Aquí, sin duda, ustedes recordarán, o lo hago como cascarones, puede ser. O bien, ahora sí que hay opciones para generar este volumen. Bien, por ejemplo, aquí se va haciendo por cambio del espesor como un anillo, ¿verdad? Y esta es una diferencial de área. De R es una diferencial de radio. Este va cambiando, está R, aquí está. Bien. De la figura B se crea el área de la sección que se forma el cilindro. Diferencial de área es igual a 2πr de R, que es perímetro. 2πr es perímetro. Espesor es de R. De tal manera que diferencial de volumen va a ser diferencial de área por altura. Entonces aquí agregamos pues 2πr, diferencial de R, que está variando, y por la altura, lo que nos den de dato de altura. ¿Quién es la variable? Pues que vaya variando la de R. Diferencial de masa va a ser la densidad por el diferencial de volumen. Pero nos dijeron que densidad ahora es K a R cuadrada. Y diferencial de volumen, esto que tengo aquí, esto mismo aquí. Correcto. Diferencial de masa, entonces, es esta expresión. Así la podemos dejar por el momento. Todos sabemos que diferencial de momento de inercia es igual a R cuadrada diferencial de masa. R cuadrada, pero diferencial de masa es todo esto. Aquí está. Inclusive ya factorizándolo. Bueno, aquí estamos metiendo la R cuadrada. Todo lo demás es lo que tenemos aquí. ¿Okay? Bien. Esto nos va generando pues 2pi, todo esto es h, es constante, k más ar cuadrada, y la variable pues es la r, diferencial de r, es lo que dijimos aquí. 2pi h, luego esto ya multiplicando, y ahí tenemos términos. Diferencial de r en ambos casos. ¿Qué podemos hacer? Sacar un factor, el 2pi h, son constantes. Y integramos lo que quedó aquí, lo que está dentro de este paréntesis. Como pueden ver, KR cúbica se convirtió aquí y AR quinta, diferencial de R. ¿De dónde? De 0 hasta R para que me cubra todo el cilindro. Hacemos esa integral, ya se convirtió aquí en R cuarta, R sexta, con sus límites. Como es 0 aquí, pues no hay problema, simplificó mucho. Simplificamos y quedó que el momento de inercia es igual a esta expresión. Ahí llegamos ya al resultado. Y como pueden ver, no fue relleno de fórmula. ¿Por qué? Porque nos dijeron que la densidad no es constante. Allí, a fuercitas, tenemos que integrar. No hay otra. No hay fórmula directa que diga, ya, esta es la fórmula mágica, ya me lo resolvió todo. No. ¿Por qué? Porque aquí hay una constante y R es una variable. Aquí un valor, no sé, un 5. Aquí una A que, no sé, un valor que le demos.
Pero la R quiere decir que cuando R crece, la densidad crece. ¿Por qué? Porque es mayor este número. Y cuando en este caso dice de cierre, lo volvemos cero, pues es una constante, Rho. Perdón, sería K. Pero como está esta R, quiere decir que la masa es menor en el centro y cada vez va siendo más y más y más pesada conforme se aleja las partículas. Eso es lo que me está diciendo el resultado. Entonces, por eso no podíamos darlo con una fórmula. Teníamos que integrar. Y por eso, cálculo del momento de inercia de masa por integración. Entonces, hay que echarle un poquito el cálculo. Generalmente no son tan complejas las integrales, pero sí hay que recordar. A esto me refería yo. Estas son las fórmulas a las que encontramos en los libros de estática y de dinámica. Si recordarán, ¿qué vimos primero? Una varilla y que pasara su eje de referencia a la mitad. Nos quedó esta formulita cuando en la deducción. Momento de inercia respecto al eje Z. Allá decía L, es la misma. Luego, cuando está en el extremo, ya no está en la tablita, creo. No aparece. O tal vez sí, bueno, será cuestión de buscar una tablas mucho más, con más casos. ¿Verdad? Bien, pero esta es la primerita que vimos. Estas son las que acabamos de ver hace un momento. Hace un momento, en el caso de la placa. Este es un prisma, esta no lo hemos deducido, pero estas son sus fórmulas. Pero siempre y cuando el eje pase aquí y pase aquí el centro. Si coincide con el problema que están resolviendo, adelante, se aplica. Esta es la que acabamos de deducir. Cuando era respecto al eje Y o al eje, en este caso, este es Y, este es X. Aquí pues está cambiado en comparación a como lo vimos hace un momento en la figurita. Pero es lo mismo, como le digo. No quedar con que si, con la letra, que si no es, se cambió, ya cambió todo. No. Aquí es IX, es igual. En este caso IY e IZ son iguales. O sea, IY es esta y Z es esta. Y X es la que tenemos aquí. Que en la deducción, esta fue la de IZ, porque era Z aquí. O más bien era el eje perpendicular. ¿Sí? Entonces, si el eje es perpendicular, es esta. Si el eje es un diámetro del disco, es esta. Así lo tenemos que aprender. Lo que acabamos de hacer del cilindro es la misma fórmula que está. Este cilindro es el que acabamos de trabajar. ¿Cómo fue su deducción? Bueno, esta no es cuestión de buscar o hacer su deducción, lo pueden hacer y van a llegar a esta fórmula. Pero vean, hay que tener cuidado con los ejes de referencia. Una esfera, si pasan los ejes así como aquí en este caso el radio es una D, esta será su fórmula. Si coincide, adelante, úsenlas. Si no, hay que tener cuidado. Bien, veamos algo. Aquí vamos a ver esta. Por integración.
El cono truncado se forma girando el área sombreada alrededor del eje X. Este es el eje X. Y se genera esto. Voy girando hasta que se genera este cono. Determinar su momento de inercia IX, o sea, el momento respecto al eje X. Y expresar el resultado en términos de la masa total M. El cono truncado tiene densidad constante. Bueno, ahí ya facilitó el problema. Aquí pues tenemos un binomio. Bueno, esta es su función de una recta. Aquí 2b es su, digamos, su radio y termina con b. Bien. Aquí, por ejemplo, entonces y cuadrada, si lo elevamos al cuadrado, va a ser elevada al cuadrado este término y todo, y el desarrollo, etcétera, ¿no? Para que tengamos y cuadrada. ¿Por qué? Porque por ahí lo vamos a necesitar. Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Bien. Entonces aquí está desarrollado. Después aquí simplificamos y vamos generando entonces la diferencial de volumen. El volumen sabemos que es igual a pi por y cuadrada diferencial. Aquí está, por ejemplo, y es igual a bx más b. Aquí generamos un disco. Está choquito, pero ahí está. Aquí le estamos llamando y, aquí le estamos llamando b. ¿Sí? Y su longitud es esta que tenemos aquí. Esto es bueno siempre. No irnos así tal como está, sino que preparen su información para que se sepa de dónde está saliendo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros necesitábamos la y cuadrada, pero la y aquí está. Y es esto. Tenemos que entonces que elevar, o sea, desarrollarlo, simplificar esto que tenemos aquí, 2b por x por b, entonces 2b cuadrada x sobre a. Bueno. La diferencial de volumen, sabemos que es igual a pi y cuadrada diferencial de área. O sea, esto. Hay una diferencial de área, hay un espesor, el espesor es de, en este caso es de x, ¿sí? ¿Está? La densidad es ρ por diferencial de volumen, ya lo hemos visto. Sustituimos en este caso ρ y y cuadrada diferencial de x para que entrara ya la variable y. Diferencial de más es lo que tenemos aquí. Aquí ρ pi. Pero y cuadrada, ¿quién es? Es todo esto. Aquí se trajo. Y aquí está ya. Sustituir. Ahí es un poquitito de pues, este desarrollo. Agrupar. Y está preparada la diferencial de más. Entonces, la diferencial de momento y inercia es igual a un medio. ¿Pero qué fórmula es esta? La de un disco, que es la que acabamos de ver. Es un medio, diferencial de masa lo sustituimos, aquí está, lo traemos aquí. Como hay una y cuadrada aquí, ya se vuelve y cuarta, diferencial de x. Ahí está. ¿Qué tenemos constante? Un medio, ρ, pi. ¿Sí? Un medio, ρ, pi. Pero vean, aquí tenemos y cuarta. ¿Sí? Esa hay que desarrollarla. Es decir, aquí está y cuadrada todavía. El desarrollo ya de y cuarta, o sea, esto llevada pues a y cuarta sería todo esto. ¿Sí? Bueno, pues ya es cuestión de el cuadrado del cuadrado, ¿no? De esto, para que sea y cuarta. Es cuestión de ir a nuestras bases de, quizá desde secundaria, ¿no? Cómo elevar a la cuarta una expresión. Ahí está.
creo que no vale la pena ahorita, sino ya lo repasan. Nos resulta estos términos. Ya está preparada ahora sí, diferencial de Ix. De Ix integramos. Sacamos factores que son constantes, 1/2 de pi rho. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Que cubra todo el cono, 0 hasta A. ¿A quién vamos a integrar? Lo que tenemos aquí, la y cuarta. Lo ponemos aquí, diferencial de X. Integrando cada una de estas términos y simplificamos. Y resulta que es 31 décimos de rho pi a b cuarta. Estas sería 1, 2, 3, 4, 5 integrales. Va a haber un desarrollo de varios términos, se van a simplificar, se sustituye, sí, todos los términos, ¿no? Se van. Por acá hay una, aquí por ejemplo, según los límites. Aquí sería entonces la X, ¿por quién lo vamos a la hora que integre? X quinta sobre 5. Y luego lo voy a sustituir por quién? Límite superior, que es A. En fin, y ahí se van a ir simplificando las A's. Esta es entonces no convertido en masa. Ahora la masa es igual a la integral de, aquí nos quedó, aquí está, rho pi y cuadrada diferencial de X. Pero rho pi lo puedo sacar y aquí está, más directo. Estos mismos términos se pasaron aquí, diferencial de X. Integro todo esto, cada uno de ellos, y resultó esto. ¿Sí? 7 tercios, rho pi a b cuadrada. Entonces el momento de inercia es igual. Aquí tenemos todos esos términos aquí, 31 sobre 10, rho pi a b cuarta. Multiplicado pues por esto. Finalmente el momento de inercia entonces nos quedó como 93/70 de masa, velocidad, b cuadrada. Estos son los métodos por integración. Cuando no hay una fórmula, cuando puede que la densidad cambie, no sea constante, no nos queda más que integrar, desarrollar. Y como pueden ver, les recomiendo que esto lo vayan repasando. Ya sería hacerlo, pues ahorita sería como dar una clasita de álgebra. De cálculo, como pueden ver, son integrales sumamente sencillas, ¿verdad? Entonces ahí no hay ninguna dificultad. Recomendación, repasarla. No dejar pues esto de que ya acabó la clase y pum, ya quedó en el baúl del, como podríamos decir, del olvido, ¿no? Bien, pero el día de hoy voy a terminar hasta aquí y me veo nuevamente con ustedes. Estoy aquí. Permítanme un segundito. Vamos a repetir la lista por si haya entrado alguien esta tarde. Estamos bien. Entonces, donde esté la mayoría, esa es la que tomamos. Jóvenes, pues la recomendación es esa, la de repasar
Y pues también buscarse algunos ejercicios, no necesariamente con nada más la clase. Generalmente, pues esto